Dios la bendiga y Dios les guarde en el nombre de Jesucristo. Hoy es sábado prácticamente, sábado 12 de febrero de 2011, es las 12 de la noche, son ahorita prácticamente ya va a ser domingo, ya va a ser, domingo a las 12 de la noche, domingo 12 de febrero del 2012, y estamos entrando ya el otro día, el lunes del 13 de febrero. Mi hermano Marco Antonio murió el viernes precisamente. Ayer fue sábado, hoy es domingo, terminando el domingo, y me llamó mi hermana Antonieta de Guatemala y me cuenta una noticia, me dice, y me habló. Yo le dije, mira, pues Antonieta, me pasó luego a su hija de Marco Antonio, Alejandra, y cuando me la pasó, pues yo me quedé llorando, mi corazón llorando, porque amaba a Marco Antonio, como también amaba a Hugo Martínez. Lloré también el día que me llamó Antonieta para eso, y luego murió el año antepasado murió Hugo, el año pasado murió Roberto. Otra noticia donde también yo lloré, y creemos que ellos están en las manos de Dios, en las manos de Jesucristo. Hoy pues dedico este mensaje para todo oyente que tiene familiares que no han venido a Cristo, que están en las manos de Dios, o que dudan de su salvación, o que creen que son salvos, y especialmente para mis familiares, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos. Y voy a hablar sobre la recompensa de Dios. Recompensa quiere decir galardón, paga, premio y retribución. O sea, recompensa quiere decir galardón. Jesucristo dice, ya aquí yo vengo breve para recompensar a cada uno según sea su obra. Recompensa quiere decir galardón, paga, premio y retribución. Paga, premio, retribución, galardón, ¿verdad? Qué lindo. Entonces, recompensa. Voy a empezar con el libro de Mateo. Qué mejor que empezar con la Biblia, lo que dice Dios en su palabra. La mejor antorcha profética, ese que alumbra el lugar oscuro, es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Hablaron los ángeles, hablaron los profetas, unos fueron aserrados, otros murieron, otros encarcelados, pero dieron el mensaje de Dios, y ha prevalecido todavía. Han querido muchos destruir la Biblia, presidentes como Hitler, quemarlas y todo, pero la palabra de Dios todavía está, la iglesia todavía está de pie. Jesucristo ha dicho, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Bien, voy a empezar sobre el pago en Mateo capítulo 10, versículo 40, 41 y 42. Dice así la palabra de Dios: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, esto es lo principal. Jesucristo dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. O sea que si a nosotros como cristianos o como siervos de Dios alguien nos recibe, a Jesucristo recibe. Y luego dice Jesucristo también porque Él fue enviado por el Padre, ¿no? a este mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice Jesucristo, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. O sea, el que recibe a Jesucristo, recibe a Dios que le envió, al Padre, Dios que le envió. Qué tremendo. Y en alguna manera, mis hermanos me recibieron a mí, no solo como hermano, sino como cristiano, como siervo de Dios también. Recibieron a otros amigos míos, como Arnoldo Contreras, como cristiano también, siervo de Dios. Por cierto que él predicó la palabra de Dios en el funeral de mi madrecita que yo tuve un sueño, que gracias a Dios la miraba, yo preguntándole a Dios mío, ¿esa fue mi madre o no? Y la amaba mucho, ¿no? Y yo vi a mi madrecita tocando un instrumento de cuerdas, deleitándose ella tocando para Dios.
le conté a hermano Luisito Morales y él me dijo, esa fue una administración de espíritu a espíritu, o sea que mi madre me ministró de espíritu a espíritu. Qué lindo está allá, ¿no? Qué lindo. Bien, entonces el que a vosotros recibe, a mí me recibe. También ha recibido a mi amigo Mario Papa. Roberto lo recibió varias veces, nos atendía. Cuando Mario estuvo a la finca con nosotros, Roberto nos daba la finca que tenía en La Gomera, Esmeralda, y le llenaba la refrigeradora de víveres, de comida, para que estuviéramos varios días ahí, meditando en la palabra de Dios, en la restauración que Dios me estaba haciendo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta es, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Esto quiere decir que hay una recompensa. El Evangelio, el misterio de Dios es el Evangelio es un misterio de Dios. Nadie sabía de la iglesia, solo se sabía del pueblo de Israel que escogió Dios. La iglesia era un misterio, ni el diablo lo sabía. Dios, no todo lo sabe el diablo, gracias a Dios. Muchos creen que porque sabía los escritos Dios todo lo sabe, pero no. Era un secreto, un misterio, y Pablo revela ese misterio de la iglesia de Jesucristo. Cuando vino Cristo, murió y los apóstoles empezaron a predicar en todas las naciones, ¿no? Entonces, es un misterio cómo Dios opera en nuestros corazones. Por ejemplo, Elías, había tiempo de hambre, no llovía en la tierra, y él es enviado a una viuda de Sarepta, no era de Israel, era la viuda de Sarepta, no era de Israel. Y sin embargo, Dios le dice a Elías, anda donde una viuda Sarepta, la cual yo he preparado. Ya Dios le había preparado un misterio, sin que le hablara un ángel, sin que le hablara un profeta, sin que le hablara un apóstol, nadie. Dios la había preparado, y ella, con un poquito de pan y con un poquito de harina, 3 años sustentó al profeta Elías, dándole de comer a su hijo y para ella. Con un poquito tenía para un día y para morirse, dice ella. Pero Dios le da la palabra por el profeta, no temas, porque no falta la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija. Qué hermoso, ¿no? Así es cuando hay un poquito en las manos de Dios, y nosotros estamos para los siervos de Dios, porque Elías, no como a un abusivo, le dice, hazlo a mí para mí primero. Y la viuda le dice, solo tenemos para mí y para mi hijo para morirnos. Haz para mí primero, porque Dios ha dicho que no faltará harina de la tinaja, ni aceite de la vasija. Y ella creyó la palabra, se le fue el miedo, se le fue el temor, se le fue el luto, el espíritu de muerte, y le sirvió, y comieron 3 años todos. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cuando damos para Dios, qué hermoso cuando damos para un siervo de Dios. La viuda tuvo recompensa de profeta. Déjeme leerlo. Ahí lo lee usted, por favor, amadas hermanas, lo leen, amadas sobrinas y sobrinos. Entonces, el 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y nosotros no somos justos porque seamos buenos, porque seamos super santos. Somos justos por la sangre de Jesucristo. Para eso murió Jesucristo. Y cuando hemos creído nosotros en Jesucristo y en su sacrificio que murió por nosotros, su sangre dice que nos limpia de todo pecado. Y Dios ya no mira nuestros pecados, sino que mira la bendita sangre de Jesucristo. Y es lo que mira el Espíritu Santo, y por eso nos ayuda, nos sustenta, nos fortalece y nos ayuda en la obra de Dios. El 42 es el último. Y cualquiera que a uno de estos pequeñitos, mire, por cuanto es a un justo, por cuanto es justo, es recompensa de justo recibirá. O sea que ni siquiera tiene que ser profeta, sino que solo por recibir a un justo, fíjese, que ha creído en Jesucristo, por cuanto es justo, recompensa de justo tendrá. Qué tremendo. Y el 42, mire Jesucristo, qué amplio, qué misericordia. Y el 42 todavía dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Mire, o sea que no tiene que ser un gran apóstol, un gran pastor, un gran profeta. Con solo, dice,
que dé un vaso de agua fría, solamente es un vaso de agua fría, a uno de mis pequeñitos, al más pequeño que ha creído en Jesucristo, dice, no perderá su recompensa. Qué hermoso, qué misericordia de Dios. Y la recompensa de Jesucristo es necesaria. Él la da en la tierra, pero la da también en los cielos. Su recompensa es para siempre, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que quiera no se pierda, mas tenga vida eterna para siempre. Ahora pasemos a Mateo 25. Hay unos versículos bien preciosos aquí en Mateo 25. No lo va a leer todo. Usted abra sus Biblias, familiares y amigos, en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 40. Yo solo voy a leer por causa del tiempo, del 35 al 40. Dice él, mire, el 34, vamos a leer. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Mire qué tremendo. Mi hermano Hugo, ¿saben una cosa? Mi hermano Hugo con mi cuñada Yoli, ellos, si yo estaba enfermo, ahí estaban para visitarme. Mi hermano Roberto, me acuerdo yo que a veces estaba en el hospital yo por una hemorroides que me habían operado, una cosa pasajera, pero ahí estaba, cuando volví a la anestesia y todo, ahí estaba presente en el cuarto, esperando y viéndome ahí, Roberto Martínez. Y así cada uno de mis hermanos ha hecho por mí y por mi esposa Brenda muchas cosas y tienen ellos su premio y su recompensa. Mi hermano Hugo con Yoli, me acuerdo que enfermo que estaba, ahí estaban ellos para visitarlo. A veces yo, mis tribulaciones que tuve en Guatemala, no quería ni ver gente, pero ahí estaban ellos, estaban viendo para verlo a uno. Y he visto que a varios enfermos iban a visitar de la familia y amigos, ¿no? Y mire qué hermoso el versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Y esto lo está diciendo Jesucristo, que Él tuvo hambre, dice, no lo está diciendo otra persona. Estuve desnudo, dice, el versículo 36, y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mire qué tremendo, mire qué tremendo, mire qué tremendo. Estuve enfermo, dice Jesucristo, me visitasteis. Por cuanto se lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mis hermanos lo hacían para mí, lo hicieron para Jesucristo. Ellos no sé si ellos sabían esto o no sabían, pero ahora ya lo saben. Ahora ya lo saben porque yo sé que Jesucristo lo está premiando. Y qué bueno, a familiares que ustedes saben esto, porque ellos lo que hicieron por mí, lo hicieron para Jesucristo. Tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me cubriste, fui forastero, me refugiaste, estuve enfermo, me visitaste. Qué tremendo. Por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y dice Jesucristo, es mi boca, pero es la palabra de la Biblia, lo que Jesucristo escribió. Los evangelios, aquí los escribió el evangelista Mateo, qué tremendo. Mire, Proverbios 19, 17 dice, el que da al pobre, presta a Jehová. Mire qué tremendo, dice Dios. El que da al pobre, está prestándole a Dios, dice, fíjese, qué bien, y bien hecho se lo volverá a pagar, dice.
¿Qué dice? Proverbios 19:17, el que da al pobre está prestándole a Dios. Es un crédito, mire qué tremendo. Y Dios sí paga, y paga con intereses. Y no solo paga materialmente, sino que paga también espiritualmente. La Biblia habla del infierno con muchos azotes a los que hicieron mal, pero también habla de premios y de galardones. Mi hermano, me acuerdo yo que una vez Roberto iba a hablar con Sandoval Alarcón en las cosas un problema que había de agua en la finca, y me acuerdo que él me contó que en el corral, ya para pasar de un terreno a otro, se hincó a los pies del Señor Jesucristo y le pidió que lo guardara y que fuera con él. Él sabía reconocer la autoridad de Jesucristo, el señorío de Jesucristo. Una vez que Brenda oró allá en las reuniones que hacíamos de la familia para mi cumpleaños, todo eso, ahí estaba Roberto, y Brenda oró y la tomó el Espíritu Santo y bajó la unción de Dios, y Roberto reconoció que era de Dios eso. Quiere decir que él sabía reconocer lo de Dios. Hicimos reuniones a la familia. Es cierto que yo no me había casado todavía, y lo hacíamos mis hermanos con tal de que llegaran jóvenes de la iglesia y todo, pero nosotros los jóvenes y yo aprovechábamos para hacer cantos ahí. Estaba mi hermano Marco Antonio, hermano Hugo, hermano Roberto y algunas hermanas mías, y ahí cantábamos a Dios y predicábamos la palabra de Dios. Me acuerdo que una vez Hugo Martínez estaba en la finca, y Daniela, una amiga cubana que canta, vive en Miami, oramos por él, y bajó la presencia de Dios, y Hugo derramó sus lágrimas, conocía la presencia de Dios. Hugo también oía a Jimmy Swaggart, cuando predicaba Jimmy Swaggart en diferentes países, que sabía en el idioma de uno, Guatemala, los sábados a la 1 de la tarde. Cada sábado Hugo estaba oyendo a Jimmy Swaggart. Marco Antonio, mi hermano Marco Antonio, también oía a Jimmy Swaggart, me acuerdo yo. Y sabe una cosa, tuvimos un sueño donde Hugo estaba en un lago pequeño, y con vidrios a la orilla de un lago pequeño, y una coreanita que hizo un libro que se llama El cielo es tan real. Es muy bonito el libro. Dios se la llevó 17 veces al cielo, le muestra cómo es el cielo, que hay mar, que hay un pequeño lago, dice, y ahí en ese lago vimos a Hugo platicando con 3 personajes por todo lo que había hecho en la tierra, ¿no? Siento la presencia de Dios ahorita. Y Brenda, ahora orábamos el viernes en la noche que nos dieron noticia mi hermano Antonio, y yo oré a Dios y todo. Le dije, Señor, yo me consagro desde el domingo para ti, con un pacto de santidad y de búsqueda, y voy a estar procurando hacerlo para buscarle más y consagrarme más, ser más santo, uno más espiritual. Y lloré y le dije, Señor, tú me prometiste que mi tiempo no era mi tiempo, no era tu tiempo, pero que en tu tiempo ellos vendrían a ti. Y dijo, es tu tiempo. Dije a Brenda que orara, y oró por nosotros, recordándole lo que le había hecho por nosotros. Cada uno de ellos nos ayudaron, nos ayudaron con dinero en diferentes momentos y todo, ¿no? En diferentes problemas. Entonces Brenda dice que sintió un fuego de Jesucristo bajar por ella bien delicioso, y creemos que ellos están en el cielo y que los vamos a ver. Mi mamaita está allá, Hugo Martínez, Roberto Martínez, Marco Antonio Martínez, mi hermana Antonieta. Ella ha estado con mi papá cuando estuvo enfermo, estuvo atendiéndolo en los últimos días. Con mi mamaita, cuando estuvo ya para los últimos días, también atendió a Antonieta, la tuvo en su casa, ella y todo. El libro Timoteo, no traigo esa cita, pero en Timoteo está de que dice que la persona que honra a sus padres muchos días va a vivir en la tierra y muchos años va a vivir. Y imagínense qué lindo. Y va a tener bendición, dice. Yo sé que Antonieta va a vivir muchos años y muchos días, y ayudada con Dios y premiada con Dios, y la bendición de Dios está cayendo en Antonieta en este momento, lo percibo yo, y el Espíritu Santo la va a ayudar, y creo que Dios la va a bendecir materialmente y espiritualmente, como lo va a hacer con nosotros. Eso es lo que esperamos y confiamos, y bendito sea Dios. Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ahora va a ser una oración por ustedes. Señor amado, gracias Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, porque cada cosa que se ha hecho por uno de tus pequeñitos hay recompensa, Dios mío.
tu recompensa también, Dios mío. Tu palabra dice que la bendición de los padres alcanza a los hijos, que la bendición de Roberto alcance a María Los Ángeles, Dios mío, su hija, Roberto Aníbal, a Pablito, Padre Celestial, que la bendición de Hugo también alcance a sus hijos, Dios mío, a Argelia, a Víctor Hugo, a Luqui, Padre Celestial, que la bendición de Marco Antonio llegue a en calidad, Padre Celestial, de una forma especial, Padre Celestial, consolándole con tu Espíritu Santo, sanándole, restaurándole, Dios mío. Que tu bendición sea con René, Dios mío, y tu bendición sea con Alejandra, que tuvo mi hermano Marco Antonio en sus últimos años ahí en su casa, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Bendice a cada sobrino, a cada hermana, en el nombre de Jesucristo.